Vamos a hablar sobre Siria y tenemos varios títulos para poder desplegar todo lo que está ocurriendo en este momento. Pero si tenemos que ponerle un título grande a esta nota, yo diría que vamos a hablar sobre una asociación ilícita que se apoderó de Siria, donde la integran Estados Unidos, Turquía e Israel. Los tres países tienen intereses superpuestos, muchos de ellos, a intereses que ya estaban como muy a la vista desde hace ya varios años atrás, donde participaron en forma directa los tres países. Los tres países bombardearon toda la población de Siria, los tres países están ocupando territorio sirio, con lo cual estamos en presencia de algo muy fuerte. Por ejemplo, luego de los últimos días que bombardeó el Estado de Israel la zona sur de Siria, un periódico israelí, se llama Israel Hayom, reveló que hubo una reunión secreta y limitada dentro del gabinete israelí, donde se discutieron los últimos acontecimientos de lo que sucedía en Siria y se lo llamó el día siguiente. En la reunión concluyó con una propuesta de celebrar una conferencia internacional para dividir Siria en cantones. Esa es la propuesta que lleva Israel. Bueno, el secretario de Defensa le lleva esta propuesta a Netanyahu para que sea discutida con Trump. Esta es una de las cuestiones que se están revelando, por supuesto, por los medios de ese país, y que uno ya sabía de entrada de que Israel lo que necesita es un caos dentro de la población, dentro de la sociedad siria para poder ingresar. De todas maneras, el Estado de Israel al siguiente día, el ejército ingresó, al siguiente día de la caída del gobierno de Bashar al-Assad y la llegada de Hayat Tahrir al-Sham, ahora voy a explicar quiénes son, al otro día, estoy diciendo bien, Israel comenzó a bombardear absolutamente todo. Destruyó todo lo que sea arsenal militar de Siria. Más de 520 bombardeos en lo largo de una semana hizo el Estado de Israel, el ejército israelí. Asesinó más de 300 científicos sirios. Los asesinó, algunos desaparecieron y otros los secuestró. ¿A dónde fueron? Nadie sabe. Nadie pregunta en absoluto. Ocuparon ya tienen ocupado los Altos del Golán del año 67, que fue anexada en forma unilateral en contra de las voces de todo el mundo, de todos los países del mundo me refiero. Bueno, ahora ocupó más todavía, llegó al Kunaitra y está a pocos kilómetros de Damasco. La cantidad de laboratorios, centros de investigación que utilizan los mismos estudiantes universitarios para hacer sus tesis doctoral, bueno, todo esto fueron destruidos, los radares, depósitos de armas, buques de guerra, 380 aviones de guerra, incluido muchos aviones civiles. Bueno, todo esto totalmente destruido. Esto lo ha declarado el mismísimo Estado de Israel, diciendo que es el mayor ataque que haya hecho sobre un país árabe desde que se fundó el Estado de Israel. Esto es lo que ha hecho Israel. Realmente es algo que no entra en la cabeza. Más allá de los bombardeos incesantes que llevaba a cabo antes de la caída de Bashar al-Assad, en forma diaria, espantando a la población, hartando a la población, a lo largo y a lo ancho de todo el país lo ha hecho, sin reparar en absolutamente nada, inclusive en medio de la guerra que está llevando en Gaza a la destrucción total de Gaza, y que estaba bombardeando también el sur del Líbano, también bombardeaba a Siria, o sea que tenía como varios frentes abiertos el Estado de Israel, y esto no le interesó ni a Netanyahu ni a la mismísima sociedad israelí, porque hay que decir la verdad, la misma sociedad podría haber también salido ya que salían tantas manifestaciones. Bueno, yo decía que son varios los elementos a tomar en cuenta.
Una es la construcción y la configuración del Estado sirio. Bueno, desde la caída de Bashar al-Assad el 8 de diciembre del 2024 y la llegada de esta nueva formato de Estado, ¿no? Porque Hayat Tahrir al-Sham, como se lo llama desde hace varios años, era frente al Nusra, lo que era una división de Al-Qaeda, donde operó durante muchísimos años en Irak y donde caen sobre sus espaldas de frente al Nusra muchísimos asesinatos, también asesinatos masivos, tal como está ocurriendo en este momento en Siria. Bueno, el jefe de esta organización terrorista, catalogada como tal por muchos países del mundo, entre ellos Estados Unidos y países europeos, y caía sobre el jefe al-Jolani la cifra de $10 millones por su cabeza. Hoy en día quitaron esto, pero sigue siendo catalogada como una organización terrorista. Bueno, se han hecho del poder. Esta organización se ha hecho del poder sin pelear, porque ha llegado de una forma hasta ahora insólita de cómo se va Bashar al-Assad y llegan ellos y se hacen del poder. Bueno, esa es la otra parte de esta asociación ilícita, donde Turquía ha hecho mucho para que lleguen y es el padrino predilecto de al-Jolani y de todos los integrantes de su gobierno. Se ha declarado como gobierno de transición, es un gobierno de facto, digamos, un gobierno de transición, y esto lo ha declarado la propia Constitución que establecieron hace pocas semanas. Recordemos que cuando llegaron a las 2-3 semanas disolvieron lo que es el Estado en todas sus instituciones, el ejército con más de 150.000 efectivos, el Parlamento fue disuelto, los partidos políticos, la Constitución, forman una nueva Constitución donde el lugar de la mujer queda totalmente anulado, ¿no? Donde el presidente en transición, que es el Jolani, es el que va a asumir la jefatura del ejército, de las Fuerzas Armadas, es jefe del Parlamento a su vez también, y es jefe del Poder Judicial. Él nombra a los parlamentarios junto a sus socios, hasta ahora no sabemos quiénes son los socios, y él nombra a los jueces. Con lo cual se autoproclama emperador de alguna forma, porque no hay en absoluto va a haber ninguna institución que controle al Jolani. Así está expuesto en la Constitución. Es algo como está hecha a la medida de al-Jolani y de Hayat Tahrir al-Sham, que es esta organización que se hizo del poder. Bien, ¿quiénes integran Hayat Tahrir al-Sham? Bueno, por supuesto, de Arabia Saudita hay más de 24.500 personas de saudíes, de Turquía 25.800, de los chechenos 21.000, de los palestinos 14.000, en lugar de pelear en Palestina ocupada, pelear al Estado de Israel, fueron a pelear a Siria, de Túnez 10.000, de Libia 9.500, de Irak 13.000, del Líbano más de 11.000, de Kazajistán, de Turkmenistán, de Egipto, de Jordania, de Pakistán, de Afganistán, del Yemen, de Uzbekistán, de Kuwait, de Argelia, de Marruecos, de Europa, Francia, Gran Bretaña, también rusos, de Bélgica, de Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Estados Unidos, por supuesto. Bueno, cantidad enorme de personas que hoy están en Siria, y muchos son jefes del ejército que nombró el Jolani. Y a muchos de ellos ya se le entregó ciudadanía siria, sin ser sirios ni ser hijos de sirio, ya son sirios por derecho de haber peleado durante largos años al régimen de Bashar al-Assad. Bueno, esto es algo que es increíble, pero sucede en Siria. Esta es la configuración del Estado, donde, como decía, la mujer es casi nula. Nombró a su gabinete, a los ministros, y puso una sola mujer y cristiana, como para mostrar que, bueno,
somos flexibles, es la imagen que quiere mostrarle, así como se sacó la barba y su túnica y se puso traje con corbata y se maquilló de alguna forma. Bueno, también está maquillando a este gobierno que no cree en las capacidades de la mujer, porque no hay juezas, por supuesto. Cuando antes Siria tenía más juezas que jueces, bueno, hoy en día no existe esa variante en el gobierno actual. Pero también decía que hablemos un poco más de lo que es la economía, lo que es la misma sociedad. Lo que en Siria está ocurriendo es realmente habría como ponerle también otro título, ¿no? La crisis de identidad que sufre Siria, porque trasciende la caída misma del régimen y el ascenso de otro. Lo que Siria está viviendo ahora no es más ni menos que una crisis de identidad en un momento tan peligroso de su historia. Aquí la lucha es por la propiedad del sufrimiento, ¿no? Y por supuesto que hay dos narrativas fundamentalmente, ¿no? De quienes se adjudican el dolor más que el otro. Lo que está sucediendo en Siria no es una lucha por el poder únicamente, sino la lucha por la memoria y el futuro, y una lucha por darle forma a esta nueva, o una forma de identidad a este nuevo estado emergente. Siria, que ha sido cuna de la civilización, hoy es víctima de esa característica, de ese sello, víctima también de su geografía, por ser el centro casi de todo, ¿no? Porque es un espacio donde se unen tres continentes, pero también se amalgaman culturas y civilizaciones que han estado a lo largo de la historia en Siria y que terminaron fundando esta sociedad que es múltiple. Bueno, lo que vienen ahora a hacer es romper este sello identitario de Siria, y esto es lo que está en juego en Siria hoy en día. Por eso es muy importante cuando se habla de qué es lo que se está jugando en Siria, más allá del reparto de las tierras que se quiere hacer entre Turquía e Israel, y esta es una disputa que se está dando dentro de Siria, de estos dos estados, pero también es cortar esa continuidad histórica a lo largo de cientos de años que lleva Siria y de la cual todos los sirios se sentían orgullosos. Ahora bien, frente a esto, ¿cómo vive todo el día a día el ciudadano sirio? Bueno, por supuesto que se sabe que desde el año 2020 se estableció sanciones, ya había sanciones de antes, pero se establecieron sanciones mucho más duras, y esas sanciones se le dieron nombre de Ley César, donde no solamente los estados no le pueden tener relaciones comerciales con Siria, sino también las empresas y las personas. Entonces, cualquier persona o cualquier empresa o cualquier estado que tenga relaciones comerciales, diplomáticas, culturales con Siria, Estados Unidos toma represalias contra esa persona jurídica o física. Esto ya lleva 5 años y supuestamente era contra el gobierno de Siria, pero cae el gobierno de Siria y las sanciones siguen igual. Hay manifestaciones en distintas capitales del mundo para que se quiten las sanciones. Obviamente Estados Unidos no era su meta la caída del gobierno, sino su meta es permanecer en el país porque está ocupando, hay bases militares norteamericanas y está ocupando no solamente eso, sino el noreste de Siria, donde está el petróleo y los granos, o sea, la riqueza de Siria. Y el ciudadano de pie no tiene cómo solventarse el día a día por dos cuestiones. Una, que todos los subsidios que el Estado anterior le entregaba a la sociedad, sea en transporte o en alimentos, bueno, ha caído esto, con lo cual cuando se compraba la garrafa de gas por 25.000 liras, o sea, $2, hoy en día tienen que comprarla por 225.000 liras, que son un poco más, alrededor de $20, porque encima el dólar ha caído, con lo cual se valorizó más la lira siria, pero los sueldos no subieron, los sueldos siguen igual, los aumentos son en dólares, la gente se maneja con moneda fuerte dentro de Siria, y con los que tienen, por supuesto, porque
Sumado a la pobreza, que ya venía en ascenso en Siria, en este gobierno de Al-Jolani se expulsó alrededor de 1 millón de personas, de los cuales 150.000 eran partes del ejército sirio, y el resto son todos funcionarios públicos, empleados públicos, o sea, desarmó la institucionalidad de Siria. 1 millón multiplicado por 5 personas que alimenta esa persona que fue despedida, son 5 millones de personas que no tienen una moneda para comprar 1 kilo de pan. Y esto es así, tal cual. Por ejemplo, el transporte, el boleto de colectivo, el que valía 1.000 liras, cuando el dólar estaba a 14.000, esa es la relación. Hoy, que el dólar está a 10.000, el boleto sale 5.000 liras, o sea, 50 centavos de dólar. Antes era nada, era insignificante el valor. Y así ni hablar del pan que se quintuplicó, bueno, otros alimentos también, con lo cual la persona en Siria, el ciudadano sirio, está peor de lo que estaba antes. Cantaron, bailaron, que le llegó la democracia, que se fue la dictadura, pero en realidad, después de varios meses, lo que vemos es una penuria en las casas dentro de los sirios. Bien, la seguridad ni hablar, la seguridad es lo peor que le está pasando a Siria. Más allá de un estado inestable hoy en día, hay matanzas, hay limpieza étnica en el litoral sirio. Esto comenzó el 7 de marzo, ya encontraron fosas comunes. La ciudad de Banias, una ciudad costera, el 40% de su población asesinaron. Hay pueblos que no quedó ni un alma, desierto el pueblo, pueblo fantasma, ni una persona quedó. Entraron y limpiaron a todo. Es un término que ellos utilizan. Hicieron, peinaron y limpiaron. Esos son los términos que utilizan. Hicieron fosas comunes y muchos de ellos fueron arrojados al mar. Bueno, esta limpieza étnica sigue sucediendo hasta el día de hoy. Y nadie, absolutamente nadie, ni medios de comunicación del mundo, ni ningún gobierno se hace eco de esto. ¿Quiénes son las víctimas? La mayoría son minorías religiosas, alawitas, cristianos, murshidín. Bueno, son realmente gente que es muy vulnerable y no tiene capacidad de hacerse llamar o hacerse oír de alguna forma. ¿Hay resistencia en Siria? Bueno, esta resistencia que se dieron en llamar Resistencia Popular Siria comenzó desde el sur, desde Daraa, y hay otra en el norte. Y bueno, están armándose de a poquito. No se perdió el espíritu de resistencia. Siria sí, para el eje de resistencia a nivel regional sí se perdió un espacio muy importante que es Siria. Pero esto lo va a marcar la historia, esto lo va a marcar los proyectos que vengan, la falta de solidaridad que hoy hay con Palestina, por ejemplo, la posible normalización de las relaciones con Israel, cosa que Bashar el-Assad cuando se va, más allá de qué tipo de gobierno haya ejercido, se puede decir que la historia lo va a marcar que nunca se ha doblegado frente a las presiones para que normalice sus relaciones con el Estado de Israel. Siempre ha sido solidario con Palestina, ha apoyado y ayudado a la resistencia palestina. Entonces, bueno, de alguna forma, este espíritu creo que queda en mucha porción de la población y ahora se están rearmando. Ya hay porciones de resistencia en el sur de Siria y en el norte de Siria y se autodeclaran como Resistencia Popular Siria. Veremos lo que vendrá en los próximos días y semanas.